está dispuesto, digamos, a entrar en entendimientos con aquellos empresarios que tienen su situación de una manera más formal, más estabilizada y han sido más responsables en el manejo de sus créditos, esas personas definitivamente están en una mejor posición para recibir diferentes concesiones de parte del sistema financiero que aquellas personas que han tenido un manejo tal vez un poquito más complicado. De igual manera, como nos pasa en este momento cuando estamos en las discusiones, nosotros vemos diferentes posiciones sobre la mesa y podemos entender qué personas están más cerca de entender que es necesario un enfoque formal y responsable de la operación de transporte y otros que pues todavía se han quedado con los mecanismos del pasado en los cuales tal vez el manejo responsable de su operación no ha sido lo principal dentro de su negocio, o han visto esto tal vez como un negocio colateral al cual ellos se dedican y no le han dado tal vez la importancia y responsabilidad del caso. En esto pues sí es importante insistir en que bastantes de las disposiciones que se están queriendo tomar del sistema financiero, como la extensión de plazos para el pago de intereses y para el pago de créditos, si se llegaran a afinar y a aprobar, estarían pues beneficiando también al sector transporte, en particular aquellas personas que han formalizado su operación y cuentan pues con unas estructuras sólidas que puedan respaldar, digamos, que los bancos puedan comenzar a renegociar las deudas con ellos. Porque ellos tenían un problema, hablaban algunos trabajadores de la industria del transporte, que ellos no tienen como una planilla registrada en el Seguro Social. Esta será una desventaja, lo que usted nos explicaba, la falta de un principio de administración empresarial, ¿verdad? Eso creo yo que les limitará acceder a... Eso ha sido parte de los problemas y creo que parte de los vacíos que las representaciones gremiales del sector transporte no han comenzado a jugar en este momento. Yo creo que es importante mencionarlo. Las representaciones gremiales han tenido un rol que ha sido el más o el principal de ser interlocutores ante diferentes autoridades para ver los problemas del sector de alguna manera aglutinada, pero también es necesario que parte de las atribuciones de estas gremiales se enfoquen en poder ir capacitando y profesionalizando a los prestadores del servicio de transporte. Yo conozco mucha gente muy buena en el sector transporte con buena disposición, que lo que necesita es nada más de una guía o de un apoyo para poder profesionalizar la manera en la cual ellos están dando el servicio de transporte. Entonces, en ese sentido, nos encontramos con un sector que tiene muchas deficiencias, que tiene muchos retos y que necesita de mucho acompañamiento para poder ir profesionalizando sus operaciones, y en la medida en que nosotros vayamos avanzando hacia esa profesionalización, yo creo que los problemas que en este momento tenemos los vamos a ir superando. Sí, y el COTRAN, viceministro Castelar, lo han revisado, se va a mantener, 10 centavos eran por Son cada 10 centavos, galón. así es. ¿Será el mismo o se va a someter a revisión también? Alguien decía que lo podía incrementar. La posición nuestra ha sido siempre de mantenerlo. No estamos en este momento considerando ningún aumento, pero sí debe decirse, si queremos poder garantizar de que estemos en la capacidad de reconocerle a los empresarios la compensación del transporte, es necesario que lo del COTRAN lo podamos resolver cuanto antes, porque vamos a quedarnos ya con la posibilidad de que si esto no se aprueba, no vayamos a poder realmente reconocerles a los empresarios la compensación, y eso sí sería un problema grande. Las 7 de la mañana con 20 minutos. Gracias por su sintonía y gracias también a quienes se conectan a través del Facebook Live de la poderosa YSKL en nuestra conversación matinal con el viceministro de Transporte, ingeniero Saúl Castelar. Hemos escuchado ya, vamos a esperar lo que transcurra en las próximas horas sobre el servicio de pasajeros en las distintas rutas. No nos cambie, ya regresaremos. Mañana con 27 minutos en la poderosa radiocadena YSKL, 7 con 27. Continuamos en Punto de Vista hoy con el viceministro de Transporte, ingeniero Saúl Castelar. Estábamos hablando también ahí, recibiendo algunos llamados de oyentes en esto de las poblaciones en el oriente del país que bajo la aplicación de acuerdo sanitario para buscar frenar el incremento de contagios de COVID-19, dice, se afecta el transporte. Se articulan todas estas restricciones y esta es una condición excepcional, un cordón sanitario. Claro, yo creo que ahí es importante recalcar, evidentemente en los casos donde hay un cordón sanitario, el servicio de transporte debe de ser interrumpido. Esto no conlleva ningún tipo de sanción, ningún tipo de nota ni notificación para el operador afectado,
porque es natural que a la hora de tener un cerco sanitario, pues queramos mantener a la gente dentro de sus casas y por lo tanto que el servicio de transporte se interrumpa. Sí. Una vez, digamos, finalizado el cordón sanitario, se establece el servicio. Este oyente nos preguntaba por la zona de Santa Rosa de Lima. Estaba revisando, viceministro, y sí, terminó ya el cordón sanitario. Esto significa que se restablece también el transporte. Se debe de restablecer el transporte. Yo creo que así como comenzó la restauración del servicio en diferentes zonas del país, cuando se activó, digamos, el reinicio de la operación económica, luego de un cerco sanitario, muy probablemente también va a haber algún tipo de gradualidad en la operación del transporte, porque la gente no sale de una sola vez a la calle, sino que gradualmente empiezan a salir y nuevamente nosotros también estamos de acuerdo en que si la cantidad de personas en la calle, si la demanda no ha sido restaurada, la oferta no tiene que ser la misma, tiene que ser de alguna manera ajustada a la demanda real que en este momento se encuentra. Sí, y en materia de estas sanciones que se han aplicado, ¿a cuántas rutas? Y no sé si tiene el informe de cuáles son las zonas donde más han recibido incumplimientos, porque el fin de semana se conocía algunas rutas del interior del país, del servicio interdepartamental, y otras también de la zona norte. Con el tema interdepartamental, yo creo que lo que sí ha estado sucediendo es que las tarifas que tienen las rutas interdepartamentales son las tarifas definidas de punto a punto, desde su origen hasta su destino. Ellos han acostumbrado, precisamente porque en el trayecto de su operación compiten con rutas que tienen distancias más cortas, de modificar esta tarifa máxima que tienen para poder subir personas en el trayecto a los cuales les han cobrado una tarifa reducida. En este momento me parece que lo que ellos están haciendo es cobrando a todas las personas la tarifa que tienen autorizada. Esto, si bien no es un aumento como tal, no ha sido la práctica, y creo que acá también ya se vuelve un tema de competencia. Si en este sentido la persona que hace uso de esta ruta tiene la oportunidad de esperar otra ruta que seguramente puede tener un trayecto menor y por lo tanto cobrar una tarifa menor, esa podría ser una alternativa. Sin embargo, nosotros vamos a estar monitoreando que los incrementos de tarifa en otras rutas no se den. Hemos tenido varios tipos de notificaciones. A estas alturas llevamos más de 300 multas impuestas por el tema de incremento de tarifas, y vamos a seguir monitoreando de que las tarifas no se vean alteradas para no afectar a la población. ¿Y ha habido reincidencia en esta aplicación de 300 multas por incrementar el pasaje, viceministro? ¿Hay reincidentes? Creo que sí han habido algún tipo de reincidentes, creo que son la minoría de los casos. Creo que lo que estamos viendo es que en la medida en que no le encontremos una solución al tema de la ley de estabilización de la tarifa, pues en esa medida creo que el interés de los operadores por subir la tarifa va a seguir aumentando. Nosotros vamos a seguir permanentemente monitoreando en el marco del ancho de banda que tenemos para poder hacerlo, que las tarifas se mantengan en este momento vigentes, porque, repito, no hay ninguna autorización en este momento para el incremento de tarifas. Eso es importante. Viceministro, y el CITRAMS es otro sistema que también no hemos visto las unidades. ¿Qué ha pasado con el servicio del CITRAMS? Bueno, el CITRAMS, debe decirse, ya estaba operando con una cantidad de unidades reducida. Ya reanudó. En este momento todavía no están operando. Creo que al final, mientras subsista, digamos, la necesidad de reducir o de eliminar la posibilidad de que la gente viaje parada, estos sistemas que tienen una configuración de transporte hecha para que prácticamente la gente vaya parada y muy unida, porque son sistemas de transporte masivos, no van a tener la posibilidad de poder operar. Y había también en este aspecto, pues, algunas condiciones especiales del CITRAMS. ¿Será que mientras tengamos esta aplicación de protocolos sanitarios quedará descartado el servicio? Entonces, es probable que mientras no podamos empezar a considerar y flexibilizar la posición de que no permitamos pasajeros parados, la operación de sistemas que requieren de esto para poder funcionar no sea factible. ¿Y será, en el caso de las gremiales de transporte, se tiene programadas reuniones para los próximos días, viceministro? ¿Van a reunirse hoy, mañana? Nosotros vamos a seguir platicando con el sector.
no tenemos en este momento la hora exacta ni el día exacto, pero evidentemente la situación que se planteó el jueves nos obliga nuevamente a sentarnos a entender realmente qué fue lo que pasó para poder plantear una posición consensada y poder seguir buscando que la Asamblea ya deje de jugar, digamos, y realmente se centre en el problema principal, que es la ley de la estabilización de las tarifas. No es posible realmente que sigamos jugando de la manera que ellos lo están haciendo, sin poder presentar a la población una solución y sin poder presentarle también a los operadores alguna solución que en este momento venga a solventarles de alguna manera la situación que ellos están viviendo. Viceministro, estas condiciones que se generan por esta contrapuntos con los empresarios del transporte para mantener un servicio regular, puede afectar, porque ustedes también estaban diseñando un proyecto de un transporte rápido, de un transporte que responda a las necesidades. Sí. ¿Cómo se encuentra este proyecto? ¿Está apartado? ¿Lo han retomado? Bueno, desafortunadamente todo el tema del COVID ha venido a trastocar, digamos, los planes que se tenían originalmente en el tiempo y en los plazos en los cuales vamos a tener que ir desarrollando estos proyectos. Yo creo que, habiendo dicho esto, la intención y el enfoque del gobierno de poder buscar las alternativas para mejorar la calidad del servicio de transporte se mantiene. Es importante que hagamos, digamos, los análisis correspondientes para poder buscar medidas en las cuales la población pueda contar con servicios de transporte de mayor calidad, de mayor eficiencia, y por lo tanto estos estudios y los análisis van a continuar. Vamos a seguir trabajando, porque no solamente queremos un transporte que sea justo, sino que queremos un transporte que también sea más moderno, y por lo tanto los estudios son importantes. Sí, será necesario, y estamos conociendo algunas firmas, viceministro, del transporte que puedan estar interesados en ir avanzando. ¿Lo han pensado ustedes como el sistema del CITRAMS o cómo lo han pensado? Sí, bueno, uno de los temas es tratar de operativizar o maximizar las cosas que ya tenemos sobre la mesa. El tema de tener, digamos, estaciones para transporte masivo como BRT, como las que tenemos operando en el caso del BRT de Soyapango, creo que es importante poder analizar el potencial que las mismas tienen para poder resolver de alguna manera los problemas de tráfico en la zona desde Soyapango. Creo que ahí en el tiempo lo que siempre pasó fue que no se logró conciliar el sistema de una manera tal que todas las empresas de la zona también fueran parte del mismo. Y creo que es, a mi juicio, el principal error de por qué ese sistema no pudo operar como debía. Yo creo que en la medida en que los operadores de la zona entiendan que para ellos puede ser más conveniente, digamos, entrar en algún tipo de acuerdo para operar ese corredor de una manera integrada y no tener todos que venir hasta San Salvador, sí, sino que volverse alimentadores de un sistema que ya tiene la infraestructura, que ya cuenta con unidades. En esa medida creo que sí vamos a poder encontrarle factibilidad a una operación mucho más eficiente y que ya se probó en el pasado, ha beneficiado a todos los operadores, a toda la población de la zona. Es decir, cuando ese corredor estaba habilitado, las personas que vivían en Soyapango tenían un mecanismo de desplazamiento hacia San Salvador muchísimo más eficiente. Y que generó realmente los problemas fue que las otras rutas no dejaran liberados los 2 carriles de circulación que quedaban en algunos tramos del Boulevard del Ejército. Entonces, en la medida en que nosotros podamos lograr que todas estas rutas se vuelvan parte de este sistema, que haya participación también en la explotación directa de este corredor de toda el grupo y la zona de operadores, en esa medida creo que vamos a poder lograr una operación más adecuada y vamos a poder darle una mejor alternativa a la población. Este elemento del cobro electrónico, viceministro, conocimos de algunas iniciativas que habían promovido ciertas rutas cooperativas, sin embargo no se ha potenciado. ¿Será que los pueden incentivar ustedes también, sí, a que sea parte de...? Yo creo que todos estamos claros, incluyendo los operadores, de que es necesario empezar a promover estos mecanismos de recaudo electrónico. Creo que debo de decirlo también y vuelvo al mensaje inicial de que no es posible generalizar en el marco del sector cuál es su comportamiento. Tenemos empresarios muy responsables que también han llegado al Viceministerio de Transporte en las últimas semanas precisamente con estas ideas de promover sus propios mecanismos de recaudo. Hay en el sector operadores con una masa crítica suficiente de unidades
y de cobertura en ciertas zonas que ya tienen, digamos, ese tamaño necesario como para poder pensar en sus propios sistemas. Y en ese sentido, nosotros lo que hemos hablado con ellos es que nosotros no estamos interesados en imponer ningún tipo de sistema, sino más bien en definir estándares a través de los cuales ellos puedan cumplir con los estándares que el viceministerio defina para poder comunicar información con las autoridades, y que de esta manera ellos puedan tener la libertad de negociar con el proveedor que mejor les convenga. Creo que parte de los problemas que se dieron en el pasado con este tipo de implementaciones fue que se trató de imponer, digamos, un proveedor, y esto pues no caló bien con diferentes sectores. Creo que el buscar ese mecanismo de poder tener sobre la mesa estándares tecnológicos que ellos puedan implementar facilita, digamos, este diálogo y facilita esta implementación, porque entonces se abre el mercado no solamente a un proveedor, sino que también el libre mercado beneficia también a los operadores a la hora de estar implementando. Creo que también lo hemos hablado, es necesario también hablar del tema de videovigilancia, de poder instalar cámaras en diferentes unidades. Se habían avanzado algunas discusiones sobre el tema con algunos organismos de cooperación antes de que se diera el tema de COVID. Tenemos que retomarlo porque también volver el ambiente de operación del transporte colectivo más seguro en el tema de la violencia también va a ayudar a que se genere más interés por parte de la población para utilizar estos servicios. De igual manera sabemos de otras iniciativas como la que tiene el PNUD, por ejemplo, que está liderando un esfuerzo muy interesante para poder mejorar, digamos, el trato al interior de las unidades y en el marco de la operación del transporte colectivo para las mujeres, para que tengamos el trato que la mujer merece en el sistema público, en el cual todas las estadísticas dicen que las mujeres pues no se sienten seguras de estar en el transporte. Tenemos que promover este tipo de mecanismos, tenemos que hacer mucha conciencia para que en la medida en que el nivel de seguridad, el nivel del trato a los usuarios vaya mejorando, también en esa medida van a ir aumentando la cantidad de usuarios que se tienen en el sector. Yo creo que es muy lamentable lo que estamos viendo día con día del incremento de las motos en el país, que no es más que el reflejo de una necesidad que la población siente de poder desvincularse de la operación del transporte colectivo tal como la tenemos en este momento. Y un incremento de accidentes también. Exactamente, yo creo que ese es el tema al que yo quería llegar con usted, Neri. Hoy en la mañana comenzábamos la entrevista precisamente haciendo referencia a ese accidente tan lamentable que tuvimos en la Troncal del Norte. La última vez que estuve aquí también hablábamos de otro accidente en la autopista, donde desafortunadamente habíamos tenido fallecidos. Creo que debe de decirse, en la primera parte del año, hasta antes del COVID, nosotros teníamos aproximadamente 4 fallecidos diarios por accidentes viales. En este momento estamos teniendo días donde tenemos 5 hasta 6 personas fallecidas, es decir... a partir de la reapertura. A partir de la reapertura, es decir, hemos regresado a una realidad en la cual, aún con una cantidad relativamente menor de circulación, estamos teniendo cifras de accidentes que son peores, las peores de la historia, diría yo, y por lo tanto esto se vuelve también un tema al cual tenemos que apostarle y al cual todas las personas que circulamos en la red vial de El Salvador tenemos que hacer conciencia, especialmente las personas pues que transportan una unidad de transporte público, y en la cual pues no solamente es nuestra vida la que afectamos, sino que la vida de muchas personas es la que estamos transportando. Creo que debe decirse, ha sido principalmente el tema de las motocicletas el que se ha exacerbado en estos últimos días. Estamos teniendo hasta 4 muertos por accidentes de motociclistas y 2 personas que están falleciendo en el caso de transporte privado, de vehículos automotores de 4 ruedas, y por lo tanto es necesario que se hagan los esfuerzos, que las personas que están circulando en motocicleta también adopten las medidas de protección, adopten la responsabilidad para poder atender este problema. Las autoridades nos hemos visto disminuidas de alguna manera en la atención y en el control vial que se está teniendo debido a las diversas actividades que se están realizando en el marco del tema de todavía la atención del COVID. Hay muchas personas que se dedican a los temas de cercos sanitarios, a las personas que se dedican a los temas de distribución de alimentos, es decir, estamos de alguna manera menguados en cuanto al control de la calle.
y por lo tanto es necesario hacer un llamado muy encarecido a que la población también incremente la responsabilidad de cada uno. La responsabilidad individual en este momento es de último y de muchísimo interés para poder de alguna manera controlar este problema de los accidentes que día con día se nos está saliendo de las manos. Sí, y las carreteras, viceministro, han sido los puntos donde más ocurren los accidentes de tránsito. ¿Cómo estamos con el mapeo de estos percances? Estamos teniendo problemas en los lugares típicos donde hemos tenido accidentes toda la vida. Pero lo más importante es que estamos teniendo un problema de accidentes por dos razones principales: el incremento en la velocidad, sí, y la distracción de los conductores. Creo que si usted va a circular en una moto, debe de circular siendo muy cuidadoso de la velocidad, especialmente, y en el caso de las personas que manejan un vehículo automotor de 4 ruedas, el tema de la distracción. Creo que ya prácticamente es automático para todas las personas manejar y utilizar manejando los el dispositivo celular, y esa creo yo que es uno de esos factores de riesgo, de elementos y variables claves que tenemos que comenzar a controlar de alguna manera y que cada quien tiene que empezar a interiorizar para que la situación de accidentabilidad vaya cambiando. Se había hablado mucho, fíjese, viceministro, de los peatones que también figuraban en estos promedios de fallecidos por accidentes de tránsito como un segmento significativo. Sí. ¿Cómo estamos con esto? Los peatones siguen siendo efectivamente son el usuario más vulnerable de la calle, y es el usuario al cual más debemos de proteger. Yo creo que también en muchos casos, cuando pensamos de una situación donde un peatón sufre un accidente debajo de una pasarela, normalmente volteamos a ver al peatón y le achacamos la culpa. Y si bien es cierto, el peatón tiene la necesidad de utilizar al máximo la infraestructura que se tenga disponible para su protección, no es una excusa el que haya una pasarela para que un vehículo pueda entrar en contacto con un peatón y generarle heridas que van a terminar con su vida. Yo creo que es importante también decirlo. Si usted circula a 30 kilómetros por hora, la probabilidad de que una persona fallezca cuando tiene un accidente, si usted lo golpea hasta 30 kilómetros por hora, es del 90% la probabilidad de que sobreviva. Sin embargo, ya a 50 kilómetros por hora hay un 95% de probabilidad de que la persona muera. Entonces, tratar de controlar la velocidad es uno de los elementos que tenemos que ser muy enfáticos y a los que les tenemos que apostar para poder controlar esta mini pandemia que en este momento estamos teniendo. Sí, de accidentes. Otro problema. Se requiere también, y no sé si lo han articulado, viceministro, la educación vial, porque como usted nos explica, el abuso de velocidad y la distracción nos demuestra que no somos responsables cuando conducen. Sí. ¿Hay algunas acciones que estén preparando ustedes orientadas a insistir en la educación vial? Nosotros mantenemos campañas permanentes desde el viceministerio y también desde el FONAT, desde el Fondo Nacional de la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito, a través del CONACEVI, el Consejo Nacional de Seguridad Vial, y estamos continuamente recalcando el tema de la importancia de la seguridad vial. Tenemos por ahí algunos proyectos también que queremos empezar a lanzar con el MINED para poder llegar a las escuelas, para poder hacer más concientización en la población estudiantil, y vamos a seguir trabajando. Evidentemente el Viceministerio de Transporte es mucho más que solamente el tema del transporte colectivo. Creo que es importante que el transporte colectivo no llene por completo la agenda del PMT, sino que también empecemos a dedicarle recursos y atención a este otro tema que es igual de importante, como es la accidentabilidad vial a nivel nacional, y que vayamos cerrando filas con otros actores interesados. El mismo sector transporte público es un sector muy importante para el tema de salvaguardar la vida de los salvadoreños en cuanto a cómo se conduce. Tenemos muchas historias día con día de operadores de transporte, de conductores que no se comportan a la altura de la responsabilidad que tienen tan grande de transportar vidas humanas. Y en ese sentido sí vamos a seguir trabajando con ellos también para poder mejorar ese nivel de conciencia y poder lograr que de alguna manera los accidentes se puedan controlar. Las placas, viceministro, para que vayamos finalizando nuestra conversación, se ha definido no habrá cambio general de placas para 2021, lo adelantó usted de la vez pasada. En este momento la decisión es esa, que no se toque el tema de las placas en este momento, sino que simplemente ir haciendo un cambio gradual. En este momento vamos a ir haciendo el cambio gradual de las placas que se vayan necesitando,
funcionando y nos vamos a ir moviendo en esa línea para garantizar a la población que siempre tengamos la disponibilidad de placas que sea requerida, pero que de alguna manera también las placas que en este momento todavía cumplan con el objetivo de servir como un identificador adecuado y estén en buenas condiciones, se mantengan en circulación. Mantenga. Alfanumérico, dijo usted que eran cuando llegáramos al número del... Así es. Estamos en este momento haciendo esa evaluación. Nuestra intención es poder generar un código alfanumérico para poder completar, digamos, la cantidad de placas cuando se exceda del tipo de 1 millón de placas en un tipo particular, pero aquí sí va a ser necesario también revisar el tema legal. Hasta donde me estaban comentando, legalmente es más fácil agregar un dígito adicional a la estructura o al código, a la codificación actual de placas que generar esta codificación alfanumérica. Entonces nos vamos a ir moviendo en esas dos instancias para ver al final cuál es la manera más ideal y más expedita de poder solventar esto en el momento en que ya necesitamos esa placa 1 millón. Gracias, viceministro ingeniero Saúl Castelar, por habernos acompañado esta mañana para hablar del tema del transporte. Muchísimas gracias a usted, Neri, le agradezco mucho a las personas que también nos han regalado su atención durante estos 45 minutos. Les deseo un feliz día, una bendecida semana y volveremos a estar por acá cuando nos vuelvan a invitar. Ahí lo estaremos llamando para que nos cuente sobre el trabajo del viceministerio de Transporte y además para saber cómo evoluciona el servicio de las tarifas en las distintas rutas. A usted muchas gracias y le invitamos a que continúe en sintonía de YSKL.